Proyecto de Aula 1, presentado por Brian Daza. Gestión de bases de datos del grupo 56630. Gestión de bases de datos. Un sistema gestor de base de datos es un software que permite al usuario procesar, describir, administrar y recuperar datos almacenados en una base de datos. El objetivo de un primordial de un gestor de base de datos es proporcionar eficiencia y seguridad a la hora de extraer o almacenar información de las bases de datos que esté manejando en el momento. Los sistemas gestores de bases de datos están diseñados para gestionar grandes bloques de información que implica tanto la definición de estructuras para el almacenamiento como de mecanismos para la gestión de la información. Una base de datos es un gran almacén de datos que se define una sola vez. Los datos pueden ser accedidos de forma simultánea por varios usuarios. Están relacionados y existen un número mínimo de duplicidad. Además, en las bases de datos se almacenarán las descripciones de esos datos, que son conocidos como los metadatos, que se refiere a los datos que describen otros datos. ¿Qué tareas, funciones y propiedades del sistema gestor de base de datos tenemos? Bueno, las funciones del sistema de gestor de bases de datos, primero sería la integridad, que describe la propiedad de todo o nada en los sistemas de gestión de bases de datos, por la que todas las fases de una transacción deben finalizarse por completo y en el orden correcto para que éstas sean válidas. Segundo, la consistencia. Implica que las transacciones completadas no afecten la estabilidad de las bases de datos. Lo que esto implica es que deben ser supervisadas constantemente por el administrador de las bases de datos. Tercero, el aislamiento. Es la propiedad que nos asegura que las transacciones no nos obstaculicen a las demás, de lo que por general se encargan algunas funciones de bloqueo. La cuarta sería la permanencia, que implica que todos los datos queden almacenados permanentemente en la base de datos, no solo después de una transacción correcta, sino también o especialmente en caso de error o caída del sistema. Los registros de las transacciones, donde quedan anotados todos los procesos del sistema gestor de bases de datos, son fundamentales para garantizar la permanencia y las funciones correctas de la base de datos. Objetivos del sistema de gestión de base de datos. La primera sería la abstracción de la información, donde los sistemas gestores de bases de datos ahorran a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos y que les da lo mismo si una base de datos ocupa unos cientos de archivos. Este hecho se hace transparente al usuario. Así se definen varios niveles de abstracción, que son el físico, conceptual y el nivel de visión. El nivel físico es el nivel más bajo que nos indica en detalle cómo almacena los datos en los dispositivos de almacenamiento. En el conceptual, que es un poco más alto el nivel, eh, es el que se encarga de describir qué son los datos almacenados y qué relaciones tienen o existen entre los mismos. Esta parte solamente es usada por los administradores de las bases de datos, quienes son los que deciden qué información se va a guardar. Y el nivel de visión, que es el nivel más alto de abstracción, es lo que el usuario final puede visualizar. En el segundo, que es la independencia, nos dice, la independencia de los datos
consiste en la capacidad de modificar el esquema físico-lógico de una base de datos, sin tener que realizar los cambios en las aplicaciones que se sirven de ella. Tercero, consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar la redundancia, será necesario vigilar que aquella información que aparece repetida se actualice de forma coherente. Es decir, que todos los datos repetidos se actualicen de forma simultánea. Por otra parte, la base de datos representa una realidad determinada que tiene determinadas condiciones. Un ejemplo sería que los menores de edad no puedan tener licencia de conducción. El sistema no debería aceptar datos de un conductor menor de edad en los sistemas de gestores de datos. Eh, Existen algunas herramientas que facilitan ese tipo de programación para cumplir estas condiciones. Seguido de seguridad, la información almacenada en una base de datos puede llegar a tener un gran valor. Los sistemas gestores de bases de datos deben garantizar que esta información se encuentra segura, que dé permisos a los usuarios y grupos de usuarios que permiten otorgar diversas categorías de permisos. Eso de acuerdo si es administrador o simplemente alguien que quiera conocer o visualizar la información. El manejo de las transacciones. Una transacción es un programa que se ejecuta como una sola operación. Esto quiere decir que luego de una ejecución en la que se produce una falla, es el mismo que se tendrá si el programa no se hubiera ejecutado. Los sistemas gestores de bases de datos proveen mecanismos para programar las modificaciones de los datos de una forma más simple, que si no se dispusiera de ellos. Y por finalizar, sería tiempo de respuesta. Lógicamente es deseable minimizar el tiempo que el sistema gestor de bases de datos se demora en proporcionar la información solicitada y en almacenar los cambios realizados. Componentes de un sistema de gestión de bases de datos. Primero, herramientas de gestión. Todos los sistemas gestores de base de datos disponen de herramientas de gestión para poder crear bases de datos, manipularlas, modificarlas a su diseño y crear usuarios y asignar permisos, entre otras cosas que nos puede permitir. Segundo, herramientas de programación. Son las herramientas que posibilitan la creación de programas para acceder a los datos y los manipulen para uso por parte de los usuarios que no puedan o deban trabajar directamente con el sistema gestor de base de datos. El tercero sería los lenguajes, que son lenguajes de definición de datos, DDL, que permiten la escritura lógica global, interna y externa de la base de datos y de manipulación de datos, LMD, que permiten a los usuarios efectuar consultas, inserciones, borrado y modificaciones a las bases de datos. Por último sería el diccionario de datos. Consiste en una lista de metadatos que reflejan las características de los diversos tipos de datos incluidos en las bases de datos. Además, estos metadatos nos informan sobre los permisos de uso de cada uno de los registros y su representación física. De esta manera, el diccionario proporciona toda la información relevante sobre los datos almacenados. Modelos de organización de las bases de datos. Estos modelos se distinguen principalmente por cuatro tipos, que son el jerárquico, el de red, el relacional y el orientado a objetos. En el modelo jerárquico de datos es una clase de modelo lógico de base de datos que tiene una estructura arborescente. Un registro subdivide el segmento que se interconectan en relaciones de padre e hijo y mucho más. Los primeros sistemas administradores de bases de datos eran jerárquicos.
que pueden representar dos tipos de relaciones entre los datos, el de relaciones de uno a uno y el de relaciones de uno a muchos. En el modelo de base de datos, que es una variación de los datos jerárquicos, el hecho es de hecho que las bases de datos pueden traducirse de jerárquicas en redes y viceversa con el objeto de optimizar la velocidad y conveniencia del procesamiento, mientras que las jerárquicas describen las relaciones de muchos a muchos. Modelo de relación relacional de datos. Este es más reciente de los modelos, este es el más reciente de los modelos que supera algunas de las limitaciones de los dos anteriores. El modelo relacional de datos nos representa todos los datos en las bases de datos como sencillas tablas de dos dimensiones llamadas relaciones. Las tablas son semejantes a los archivos planos, pero la información es más de un archivo que puede ser fácilmente extraída y combinada. El modelo orientado a objetos. Las bases de datos orientadas a objetos tienen una organización similar a la de los árboles, donde cada nodo del árbol representa un campo y cada árbol un registro. Cada tipo de nodo tiene un método distinto de búsqueda, que es equivalente a decir que todos los campos pueden ser utilizados como campos llave, pero complica el diseño. Si la base de datos es demasiado grande o tiene relaciones demasiado complejas. ¿Qué hace un administrador de bases de datos? Es la persona o grupos de personas encargadas de administrar, supervisar y asegurar el adecuado uso de los datos dentro de un sistema de gestión de base de datos. En estos sistemas permiten manejar grandes montañas de datos de una manera eficiente, permitiendo así disponer de una mejor herramienta para la toma de decisiones en los negocios. Por lo tanto, la necesidad de los administradores de bases de datos hoy es mayor que nunca. Las funciones más solicitadas de un administrador de base de datos son gestión general de base de datos, que es donde el administrador es la persona con más conocimientos sobre la base de datos en una organización. Como tal, debe entender las reglas básicas de la tecnología de base de datos relacional y ser capaz de comunicarlos con precisión a los demás. El segundo sería el modelado de datos y diseños de base de datos. Es donde un administrador debe ser un profesional experto en la recopilación y análisis de las necesidades del usuario para obtener modelos de datos conceptuales y lógicos. Esta tarea es más difícil de lo que parece. Un modelo conceptual de datos describe los requisitos de datos de un nivel muy alto. Un modelo de datos lógico proporciona en profundidad los detalles de los tipos de datos, longitudes, relaciones y cardinalidad. El administrador de bases de datos utiliza técnicas de normalización para ofrecer modelos de datos que reflejen las necesidades de los datos de la empresa. El tercero sería la auditoría. Una de las tareas de un administrador de base de datos es identificar qué usuarios tienen acceso a insertar, actualizar o eliminar datos y cuándo lo hace. Una auditoría no solo podrá ser necesaria por un tiempo limitado para usuarios específicos o datos específicos, también puede ser requerida 24 horas los 7 días de la semana para todos los datos que se introduzcan en un sistema de gestión de base de datos. Regularmente para realizar estas funciones de auditorías, los administradores tienen que trabajar en combinación con otros auditores internos y externos de la empresa. La cuarta sería la integración con aplicaciones. La mayoría de las empresas hoy en día utilizan aplicaciones de terceros. Muy pocas de estas aplicaciones funcionan de manera aislada. En otras palabras, las aplicaciones que tienen a interconectarse unas a otras, generalmente utilizando bases de datos como el medio para compartir datos, los administradores deben involucrar los procesos de integrar estas aplicaciones existentes con bases de datos que ellos administran. Estos
Esto puede incluir la creación de aplicaciones a medida o script o entre otros. Resguardo y recuperación de datos. Uno de los aspectos más fundamentales del trabajo de un administrador de base de datos es proteger los datos de la organización. Esto incluye hacer copias de seguridad periódica de los datos y mantenerlos a salvo de la destrucción accidental o intencional, además de diseñar, implementar y probar un plan de recuperación para que cuando se presenten los problemas, los datos se puedan restaurar rápidamente. Inteligencia de negocios y almacenamiento de datos. Una de las áreas de mayor crecimiento para un administrador de base de datos es la inteligencia de negocios y almacenamiento de datos. Esto se ve que cada vez más organizaciones están tratando de extraer toda la información que se pueda con el fin de tomar mejores decisiones en los negocios. Planificación de capacidad. En la mayoría de organizaciones, el número y tamaño de las bases de datos crece rápidamente. Es la responsabilidad del administrador de base de datos gestionar el creciente volumen de datos y diseñar los planes apropiados para administrarlos de manera correcta. Esto incluyendo también la gestión del hardware, donde se va a almacenar la cantidad de datos a manejar. Administración de cambios. La configuración del servidor SQL Server o MySQL, el esquema de base de datos, el código de Transact SQL y muchas otras facetas del ecosistema de aplicaciones cambian con el tiempo. A menudo la responsabilidad de un administrador de base de datos es realizar el análisis de impacto antes de realizar los cambios dentro de un sistema de gestión de base de datos. Implementar cambios debe hacerse con pruebas piloto y documentar todos los cambios y procedimientos es parte de un administrador de base de datos. Y por último, el desarrollo de aplicaciones. Muchos administradores de bases de datos deben desarrollar aplicaciones y scripts con el objetivo de automatizar tareas relacionadas con la inserción, sustracción o borrado de información dentro del manejo de bases de datos. En general, este debe colaborar a nivel de integración del sistema con desarrolladores de aplicaciones, por lo que a veces se ve en la obligación de desarrollar código para casos específicos. Continuamos con qué es Oracle. Acá Oracle se considera como uno de los sistemas de datos más complejos, destacando soporte de transacciones, estabilidad y soporte multiplataforma. Podríamos definir a Oracle como una herramienta de cliente-servidor para la gestión de bases de datos que se usa principalmente en grandes empresas, diseñado para que las organizaciones puedan controlar, gestionar grandes cantidades de información o volúmenes de contenido no estructurados en un repositorio con el objetivo de reducir los costes y riesgos asociados a la pérdida de información. Características de Oracle. Las principales características de Oracle son el modelo relacional, donde los usuarios visualizan los datos en tablas con el formato filas-columnas. El control de acceso, que son tecnologías avanzadas para vigilar la entrada de los datos. La protección de datos, que es seguridad completa en el entorno de producción y pruebas y gestión de copias de seguridad. Gestión de usuarios. Agilidad en los trámites, reducción de costes y seguridad en el control de las personas que acceden a las aplicaciones y a los sistemas. Es escalable, es robusta, de alta disponibilidad y de arquitectura segura. Ofrece un modelo de desarrollo que permite también el uso de SQL, PL, SQL, Java y XML. Además de eso es gratuita. Hace uso de una página de administración basada en una interfaz de web muy intuitiva y que permite la inclusión de lenguajes de terceros para el desarrollo de aplicaciones. Roles y responsabilidades principales de un administrador de bases de datos de Oracle.
Primero, instalación de nuevos componentes del software. Una de las tareas principales de un administrador de bases de datos de Oracle consiste en la instalación periódica de nuevas actualizaciones de software de Oracle, tanto en lo referente a programas de aplicaciones como a herramientas administrativas. También es recomendable que el propio administrador de bases de datos y otros usuarios de Oracle prueben la instalación y nuevas configuraciones antes de migrarlas a los ambientes de producción. Segundo, interacción con el administrador del sistema. En la mayoría de los casos, los programas solo pueden ser instalados o accedidos por el administrador del sistema. En este caso, el administrador debe trabajar siempre muy bien coordinado con él para garantizar que tanto la instalación y configuración del software como hardware permita un adecuado funcionamiento del motor de base de datos y de las aplicaciones. Tercero, garantizar la seguridad del sistema. El administrador de base de datos siempre debe monitorear y administrar la seguridad del sistema. Esto involucra la incorporación y eliminación de usuarios, administración de espacios de disco duros, auditorías y una revisión periódica para detectar probables problemas de seguridad. Cuarto, monitorización. El administrador de bases de datos debe monitorear continuamente el rendimiento del sistema y estar preparado para efectuar ajustes de sintonización. En ciertas oportunidades, esto involucra cambiar algunos parámetros y otras veces reconstruir índices o reestructurar tablas. Quinto, debido a que la tarea más importante de la administración de base de datos es proteger la integralidad de datos, eso se le conoce como respaldos, se deberá desarrollar una estrategia efectiva de respaldos y recuperación de datos para mantener la estabilidad de toda la información guardada. Las frecuencias de estos respaldos deberán decidirse dependiendo de la cantidad de procesos que alteran los datos a través del tiempo. Sexto, prevención de riesgos. Otra tarea del administrador de datos es calendarizar mantenciones a las bases de datos o cooperar con el mantenimiento de las máquinas al administrar el sistema. El administrador debe fortalecer sus esfuerzos en orden a eliminar problemas o situaciones potencialmente peligrosas para la base de datos. Ahora continuamos con SQL. ¿Qué es SQL? SQL es el lenguaje fundamental de los sistemas gestores de bases de datos relacionales. SQL es un lenguaje declarativo. Se trata de uno de los lenguajes más utilizados de la historia de la informática. Es sin duda el lenguaje fundamental para manejar una base de datos relacional. SQL es un lenguaje estándar de comunicación con bases de datos. Proporciona métodos para definir bases de datos. Permite manipular información y permite gestionar permisos para acceder a los datos. Procesos de las instrucciones de SQL. El proceso de instrucción de SQL es sencillo y se trata de la siguiente manera. Primero, se va a analizar la instrucción para comprobar la síntesis de la misma. Segundo, si es correcta, se valora si los metadatos de la misma son correctos. Si se comprueba se comprueba en el diccionario de datos. Tercero, si es correcta, se optimiza a fin de consumir los mínimos recursos posibles. Cuarto, se ejecuta la sentencia y se muestra el resultado al emisor de la misma. Ahora vamos a ver qué son los componentes de SQL y sus comandos. El lenguaje de SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular las bases de datos. Los comandos de SQL pueden dividirse en tres grupos. Comandos de definición, DDL, que permiten crear y definir nuevas bases de datos o campos. Otros comandos serían los comandos de manipulación de datos, que permiten generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base de datos. Unos ejemplos serían tales como select, que es el más usado,
que es el encargado de construir registros de la base de datos que satisfagan un criterio determinado. Otro comando sería insert, encargado de cargar lotes de datos en la base de datos en una única operación. Otro sería update, encargado de modificar los valores de los campos y registros especificados. Y delete, encargado de eliminar registros de una tabla. Ahora continuamos con las cláusulas. Las cláusulas son condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que desea seleccionar o manipular. Un ejemplo sería from, que se utiliza para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros. Otra sería group bit, utilizada para separar los registros seleccionados en grupos específicos. Having, que se utiliza para expresar condición que debe satisfacer cada grupo. También está order bit, utilizada para ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden específico. Y where, que es utilizada para determinar los registros seleccionados en la cláusula from. Seguimos con los operadores. La función de operador implementa un determinado símbolo de operador. El servidor de base de datos proporciona funciones especiales invocadas por SQL, denominadas funciones de operador, que se implementan en operadores ya sean lógicos o de comparación. Funciones. Existen en SQL muchas funciones que pueden complementar el manejo de los datos en las consultas. Se utilizan dentro de las expresiones y actúan con los valores de las columnas, variables o constantes. Pueden anidarse funciones dentro de funciones y existe una gran variedad de funciones para cada tipo de datos. La primera serían las aritméticas, la segunda de caracteres y tercera de manejo de fechas y cuarta una de conversión. Con esto doy por terminado el video. Muchas gracias.